Diego Herrera era el vaquero más rico de Colorado, pero también el más amargo. Cuando su padre lo obligó a casarse con una desconocida en un acuerdo comercial, se preparó para afrontar una vida al lado de alguien a quien jamás podría amar. En el altar, el velo espeso que cubría por completo el rostro de la novia confirmó sus peores temores. Ocultaba algo terrible que él tendría que soportar el resto de su vida. Pero cuando el velo por fin cayó, reveló algo que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, dinos desde dónde nos escuchas y, si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El polvo rojo de Colorado lo cubría todo aquella tarde de junio. Diego Herrera observaba el horizonte desde el porche de su mansión, con el sombrero negro ocultando la mitad del rostro marcado por la soledad. A los 32 años, era el ranchero más rico de 3 condados, dueño de miles de cabezas de ganado y de tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero nada de eso llenaba el vacío que cargaba desde que perdió a su madre siendo niño. El padre, don Herrera, había construido un imperio con puños de hierro y corazón de piedra, convirtiendo al hijo en una réplica cruel de sí mismo. Diego había aprendido temprano que los sentimientos eran debilidad y que los hombres poderosos no se doblaban ante nada ni nadie. Aquella tarde, sin embargo, traería la noticia que resquebrajaría su armadura de indiferencia como un rayo que parte el cielo de verano. Don Herrera entró en la sala con pasos pesados, trayendo consigo el olor a cigarro y autoridad. Arrojó un sobre la mesa de caoba, haciendo temblar las copas de cristal. Diego alzó los ojos del libro de contabilidad, sintiendo ya la tormenta que se acercaba antes incluso de que se pronunciaran las palabras. El viejo tenía esa mirada de quien ha tomado una decisión irreversible, la misma con la que echó a la última ama de llaves que intentó traer suavidad a aquella casa. El silencio entre padre e hijo era denso como el humo suspendido en el aire, cargado de años de órdenes acatadas sin cuestionamiento. Diego aún no lo sabía, pero aquel sobre contenía el acuerdo que cambiaría su vida para siempre, sellado con la tinta de la necesidad y la cera de la tradición. «Te vas a casar», declaró don Herrera sin rodeos, como si anunciara la compra de otro lote de tierra. Diego sintió el estómago apretarse, pero mantuvo el rostro impasible, habilidad que había dominado a lo largo de los años. El matrimonio había sido arreglado con la familia Mendoza, rancheros vecinos que enfrentaban dificultades financieras tras una sequía devastadora. La unión sellaría una alianza comercial lucrativa, ampliando aún más el imperio Herrera y salvando a los Mendoza de la ruina total. Diego sabía que protestar sería inútil. En esa familia, los deseos personales eran lujos que los hombres de negocios no podían permitirse. Aún así, una parte escondida de sí mismo gritaba contra aquella prisión dorada que estaba a punto de cerrarse. La novia se llamaba Valentina Mendoza, informó el padre con la misma emoción con la que se lista ganado para la venta. Diego nunca la había visto, solo había escuchado rumores vagos en salones y fiestas a las que rara vez asistía. Decían que era tímida, retraída, que pasaba los días encerrada en la hacienda de la familia sin aparecer jamás en eventos sociales. Algunos susurraban que había algo malo en ella, alguna razón por la cual los Mendoza la mantenían oculta del mundo. Diego imaginó a una mujer sin belleza ni gracia, probablemente marcada por la dureza de la vida en el campo y por el peso de una familia en quiebra. La idea de pasar el resto de la vida al lado de una desconocida sin atractivos lo llenó de amargura, pero tragó el sentimiento como venía tragándolo todo desde hacía años. La boda tendría lugar en 3 semanas, tiempo suficiente apenas para los preparativos básicos y las formalidades legales. No habría noviazgo, no habría cortejo, ni siquiera una conversación antes del sí en el altar. Así funcionaban las cosas en aquel mundo de hombres duros y tradiciones inflexibles, donde el corazón no tenía voz y los sueños se enterraban bajo pilas de contratos y acuerdos comerciales. Tras la conversación, Diego volvió al porche, observando cómo el atardecer teñía las montañas de naranja y púrpura. Por primera vez en años, se permitió un suspiro de cansancio, sintiendo el peso de una vida que nunca había sido verdaderamente suya. 3 semanas, pensó, 3 semanas hasta que su libertad fuera cambiada por más poder y riqueza que ya no significaban nada. En los días siguientes, Diego se hundió en el trabajo con aún más intensidad, como si pudiera huir del futuro cabalgando más rápido o trabajando más horas. Se levantaba antes del amanecer y solo regresaba a casa cuando las estrellas ya salpicaban el cielo negro de Colorado. Sus empleados notaban la tensión en sus hombros, la aspereza creciente en su voz, pero nadie se atrevía a comentarlo.
Don Herrera observaba todo con satisfacción, viendo en el comportamiento de su hijo la aceptación de lo inevitable. El viejo no entendía que Diego no estaba aceptando, solo huía de la única manera que conocía. Pero la fecha se aproximaba inexorable como una tormenta en el horizonte, y no había donde esconderse. Una semana antes de la boda llegó un retrato de Valentina, enviado por la familia Mendoza como era costumbre. Diego sostuvo la fotografía con manos que temblaban imperceptiblemente, preparado para confirmar sus peores expectativas. Pero la imagen estaba borrosa, mal tomada, mostrando apenas el contorno de una figura femenina envuelta en sombras y telas oscuras. Era imposible distinguir rasgo alguno del rostro o evaluar su apariencia real. Frustrado, Diego arrojó la foto sobre el escritorio y se sirvió un whisky. El líquido ámbar le bajó por la garganta como fuego líquido. La incertidumbre era peor que la confirmación, transformando su mente en un campo de batalla de imaginaciones cada vez más sombrías. Valentina se había convertido en un fantasma que lo atormentaba despierto. La noche anterior a la boda, Diego no logró dormir. Permaneció en el porche hasta el amanecer, mirando cómo las estrellas se apagaban una a una mientras la luz del día invadía el cielo. Pensó en la madre a la que apenas conoció, en las historias que las amas de llaves contaban sobre ella, una mujer gentil, llena de luz y de amor. ¿Habría elegido ella esa vida para él? ¿O habría luchado para que su hijo conociera algo más que negocios y soledad? Las preguntas quedaron sin respuesta, llevadas por el viento de la mañana que traía consigo olor a cambio. Hoy se casaría con una desconocida, firmaría un acuerdo que duraría toda la vida y enterraría de una vez cualquier esperanza de encontrar algo real. El sol nació rojo como una brasa, tiñéndolo todo de un tono profético que Diego prefirió ignorar mientras se preparaba para el día que lo cambiaría todo. La iglesia de Santa María estaba repleta de invitados cuando Diego llegó montado en su caballo negro. El sol del mediodía golpeaba con fuerza las paredes blancas del templo, haciéndolas brillar como mármol pulido. Descendió con movimientos mecánicos, entregando las riendas al joven Pablo sin decir una palabra. El traje oscuro que llevaba parecía una mortaja elegante, y la corbata apretada en su cuello lo asfixiaba más que cualquier cuerda. Respiró hondo antes de subir los escalones de piedra, cada paso resonando como una sentencia pronunciada. Los murmullos de los presentes cesaron cuando cruzó las puertas, todos los ojos fijos en el novio que avanzaba hacia el altar con la expresión de quien marcha a la guerra. El padre Miguel la aguardaba con una sonrisa cálida que no conseguía ocultar la piedad en sus ojos bondadosos. Diego se colocó frente al altar, las manos cruzadas a la espalda para disimular el temblor que insistía en aparecer. Observó los vitrales de colores que proyectaban arcos de luz sobre los bancos de madera, intentando distraerse de la realidad. La iglesia olía a incienso y flores blancas, un aroma dulce que contrastaba con la amargura que sentía. Don Herrera ocupaba la primera fila con postura erguida, el rostro esculpido en aprobación y satisfacción. Al lado opuesto, aún vacío, pronto sería ocupado por la familia Mendoza y por la novia misteriosa. El órgano comenzó a tocar, notas graves y solemnes que llenaron cada rincón del templo. Diego apretó los puños, preparándose para encarar su destino sin demostrar la tormenta que rugía dentro del pecho. Las puertas de la iglesia se abrieron de nuevo, y el mundo pareció desacelerar. Valentina Mendoza entró acompañada de su padre, don Ricardo, un hombre encorvado por el peso de los años y de las dificultades. Pero Diego apenas lo notó, porque sus ojos estaban fijos en la figura completamente cubierta por un velo espeso que ocultaba no solo el rostro, sino que caía hasta la cintura. El vestido blanco era sencillo, casi austero, sin los bordados ni encajes que normalmente adornaban a las novias de familias importantes. Ella caminaba despacio, pasos pequeños y vacilantes, como si cada movimiento exigiera coraje. La luz de las velas danzaba sobre la tela del velo, creando sombras que impedían cualquier intento de vislumbrar lo que había detrás. Diego sintió el estómago hundirse, todas sus sospechas pareciendo confirmarse en ese momento. ¿Por qué esconder tanto a una novia, si no era para ocultar algo que no soportaría la luz del día? Cuando llegó al altar, Diego pudo sentir el perfume suave de lavanda que emanaba de ella, un olor delicado que parecía completamente fuera de lugar en aquella situación tensa. Valentina mantenía la cabeza baja, las manos pequeñas sujetando un ramo de flores silvestres que temblaban levemente. El sacerdote comenzó la ceremonia, palabras sobre unión y compromiso que sonaban vacías a los oídos de Diego. Respondía mecánicamente cuando se le pedía,
la voz saliéndole firme solo por años de práctica en esconder emociones. A su lado, Valentina era un misterio envuelto en tela blanca, su voz tan baja al decir sí que apenas se escuchó. La alianza que Diego colocó en su dedo estaba fría como el hielo, un círculo de oro que los ataba el uno al otro para siempre. No hubo miradas cruzadas, no hubo sonrisas, solo el peso aplastante de un contrato sellado ante Dios y los hombres. La parte de la ceremonia que Diego más temía se acercaba rápidamente, el momento de alzar el velo y sellar la unión con un beso. Sus manos sudaban dentro de los guantes de cuero fino mientras el sacerdote hacía el pronunciamiento final. Los invitados se inclinaron hacia adelante en sus asientos, la curiosidad palpable en el aire como electricidad antes de una tormenta. Diego alzó las manos lentamente, los dedos tocando el borde del velo que por fin revelaría la verdad. Podía oír su propio corazón latiendo en los oídos, un tambor frenético que apagaba todos los demás sonidos. Valentina permaneció inmóvil, permitiendo que él tirara del tejido, y Diego cerró los ojos un instante antes de completar el gesto. Cuando los abrió de nuevo, el mundo pareció dejar de girar. El rostro que el velo reveló dejó a Diego completamente paralizado, incapaz de procesar lo que veía. Valentina no era la mujer sin atractivo que él había imaginado, sino que poseía una belleza tan pura y delicada que parecía irreal bajo la luz filtrada por los vitrales. Sus ojos eran castaños profundos como la tierra después de la lluvia, enmarcados por pestañas largas y oscuras. La piel era morena clara, lisa como porcelana, con pómulos levemente sonrosados. Labios rosados temblaban ligeramente, revelando nerviosismo y una vulnerabilidad que tocó algo adormecido en el pecho de Diego. Pero lo que más lo conmocionó fue la cicatriz fina que corría desde la sien izquierda hasta la mitad de la mejilla, una marca antigua que en nada disminuía su belleza, solo contaba una historia de dolor que él no conocía. Sus ojos se encontraron por un segundo antes de desviarse, cargados de vergüenza y miedo al rechazo. En ese instante, Diego comprendió, no la ocultaban por ser fea, sino para protegerla del juicio cruel de un mundo que confunde perfección con valor. La fiesta de boda se celebró en la mansión Herrera, pero Diego apenas podía concentrarse en las celebraciones a su alrededor. Músicos tocaban guitarras y violines, llenando el salón de melodías alegres que contrastaban con el torbellino en su pecho. Valentina estaba sentada en la mesa principal, aún con el vestido de novia, los ojos fijos en el plato intacto frente a ella. No había dicho una palabra desde la iglesia, y Diego no sabía cómo romper el pesado silencio que se había instalado entre ellos. Los invitados bailaban y bebían, ajenos a la tensión que flotaba sobre los recién casados como una nube de tormenta. Don Herrera reía a carcajadas con don Ricardo, cerrando acuerdos comerciales entre tragos de tequila y puros importados. Diego lo observaba todo como si estuviera fuera de su propio cuerpo, todavía procesando la revelación que había cambiado todas sus expectativas en cuestión de segundos. Cuando por fin consiguió reunir valor para hablar con ella, Diego se acercó despacio, temiendo asustarla. Se sentó en la silla junto a Valentina, manteniendo una distancia respetuosa entre ambos. Ella se tensó levemente, los dedos apretando la servilleta de lino sobre el regazo. La luz de las velas iluminaba su perfil delicado, y Diego se sorprendió observando cómo sus pestañas proyectaban sombras danzantes sobre sus mejillas. Buscó palabras adecuadas, algo que pudiera atravesar aquella barrera sin herirla aún más. Pero años de frialdad y distancia no lo habían preparado para momentos de delicadeza y cercanía. Finalmente, con una voz más suave de lo que solía usar, dijo, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Valentina alzó los ojos brevemente, sorprendida por el tono gentil, antes de negar con la cabeza y volver a mirar el plato. Las horas se arrastraron como días enteros hasta que por fin los invitados comenzaron a despedirse. Diego cumplió con las formalidades con una impaciencia creciente, deseando que todos se fueran y lo dejaran procesar lo que estaba ocurriendo. Valentina permaneció sentada todo el tiempo, aceptando felicitaciones y bendiciones con tímidas inclinaciones de cabeza. Cuando el último invitado por fin se marchó, el silencio que se adueñó de la mansión fue ensordecedor. La ama de llaves, la señora Carmen, se acercó discretamente e informó que el dormitorio principal había sido preparado para la pareja. Diego sintió el estómago encogerse de nuevo, consciente de que ahora enfrentaría la parte más difícil de aquella jornada. Valentina se levantó lentamente, arreglando la falda del vestido, y caminó hacia las escaleras sin esperarlo. Sus pasos eran silenciosos, casi fantasmales,
y Diego la siguió manteniendo una distancia apropiada. La habitación estaba iluminada por decenas de velas que Carmen había distribuido por la cómoda y las mesas laterales. La enorme cama dominaba el centro, cubierta con sábanas blancas inmaculadas que parecían acusadoras bajo aquella luz dorada. Valentina se detuvo en medio del aposento, de espaldas a Diego, los hombros tensos como si aguardara algo terrible. Él cerró la puerta suavemente. El clic del cerrojo resonó demasiado alto en el pesado silencio. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió ni habló, atrapados en una extraña danza de incertidumbre y miedo. Diego rompió al fin el impas, caminó hasta la butaca junto a la ventana y se dejó caer pesadamente. Aflojó la corbata con alivio, respirando más libremente por primera vez en horas. «Puedes quedarte con la cama», dijo con voz ronca. «Yo duermo aquí hoy». Valentina se volvió lentamente, los ojos muy abiertos por el shock y la confusión. Era la primera vez que lo miraba directamente desde que el velo había caído, y Diego pudo ver lágrimas brillando en las comisuras de aquellos ojos profundos. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero la cerró de nuevo, la sorpresa le robó las palabras. Diego sostuvo su mirada, queriendo que comprendiera que no tenía intención de forzarla a nada aquella noche. No sabía explicar lo que sentía, esa extraña necesidad de protegerla cuando aún eran completos desconocidos. Tal vez fuera la vulnerabilidad que vio en su rostro, o el coraje silencioso que ella mostraba al enfrentar aquella situación imposible. Valentina asintió por fin, y una lágrima escapó, deslizándose por la cicatriz de su mejilla. Se volvió de nuevo y empezó a quitarse las horquillas del pelo con manos temblorosas. Diego miró por la ventana mientras ella se preparaba para dormir, dándole la privacidad que imaginaba preciosa tras un día tan expuesto. Podía oír el susurro del vestido al ser retirado, los pasos leves hacia la cama, el crujido suave del colchón cuando ella se acostó. Después, solo silencio otra vez, roto de vez en cuando por el sonido ahogado de sollozos que intentaba esconder. Cada sonido apretaba algo en el pecho de Diego, un sentimiento desconocido que lo incomodaba y, a la vez, lo intrigaba. Pasó la noche en vela en aquella butaca, observando las estrellas por la ventana y pensando en cómo su vida había cambiado por completo en cuestión de horas. Valentina era un enigma que necesitaba descifrar, una historia escrita en cicatrices y silencios que de pronto deseaba ardientemente conocer. Cuando el amanecer tiñó por fin el cielo de rosa y dorado, Diego comprendió que algo dentro de él había cambiado de manera irrevocable, una grieta se abría en la armadura que había construido durante toda su vida. Los primeros días de matrimonio transcurrieron en una torpe danza de evitación mutua y silencios incómodos. Diego salía antes del amanecer y regresaba solo cuando la oscuridad ya se había adueñado de la hacienda. Valentina pasaba los días explorando la mansión con pasos cautelosos, como un pájaro enjaulado probando los límites de su prisión dorada. La señora Carmen observaba todo con el corazón apretado, viendo a dos jóvenes perdidos en un matrimonio sin amor ni comunicación. La ama de llaves intentaba tender puentes, comentando sobre los gustos de cada uno, pero sus intentos solo encontraban sonrisas tristes y miradas distantes. La mansión Herrera, tan grande e imponente, parecía encogerse bajo el peso de aquella tristeza compartida. Don Herrera había partido para atender negocios en otra ciudad, satisfecho con el acuerdo sellado e indiferente al sufrimiento silencioso que dejaba atrás. Las comidas eran los únicos momentos en los que Diego y Valentina compartían el mismo espacio, sentados en extremos opuestos de la larga mesa del comedor. En la quinta noche, algo cambió. Diego llegó más temprano de lo normal y encontró a Valentina en la biblioteca hojeando un libro de poesía. La luz del atardecer entraba por las altas ventanas, bañándola en tonos dorados que hacían brillar su cabello negro como seda. Ella no lo oyó entrar, tan absorta estaba en las páginas frente a sí, con los labios moviéndose en silencio mientras leía. Diego se detuvo en la entrada, observando aquella escena de serena pureza que contrastaba con la tensión constante entre ellos. Había algo conmovedor en verla tan perdida en ese mundo de palabras, tan distinta de la mujer asustada que había caminado por el pasillo de la iglesia. Carraspeó suavemente para anunciar su presencia, y Valentina prácticamente saltó de la silla, el libro cayendo de sus manos. Sus ojos se abrieron desmesurados en un pánico momentáneo antes de hacer una rápida reverencia, murmurando disculpas que Diego apenas alcanzó a oír. «No necesitas disculparte por estar en la biblioteca», dijo Diego, sorprendiéndose a sí mismo con la gentileza del tono. Caminó hasta donde había caído el libro y lo recogió,
observando el título, una colección de poemas de amor de autores mexicanos. Valentina extendió la mano tímidamente para recibirlo de vuelta, pero Diego sostuvo el volumen un momento, con sus dedos casi rozando los de ella. ¿Te gusta la poesía?, preguntó, genuinamente curioso. Era la primera pregunta personal que hacía desde la boda, y se sintió extrañamente nervioso esperando la respuesta. Valentina asintió levemente, los labios abriéndose como si fuese a hablar, pero ningún sonido salió. La frustración cruzó rápidamente su rostro, seguida de resignación. Diego percibió entonces que quizá no era solo timidez lo que la mantenía callada, sino algo más profundo y doloroso. Devolvió el libro con cuidado, procurando no invadir su espacio personal. Valentina lo abrazó contra el pecho como si fuera un tesoro precioso, con la mirada nuevamente baja. Diego sintió una punzada de algo que no supo nombrar, un extraño deseo de verla sonreír, de oír su voz aunque fuera en un susurro. Buscó en los estantes hasta encontrar otro volumen, uno que su madre solía leer cuando él era niño. Los recuerdos llegaron en oleadas, trayendo la pena de una pérdida que nunca había procesado del todo. Ofreció el libro a Valentina, sus palabras salieron más roncas de lo que pretendía. Este era el favorito de mi madre. Tal vez te guste también. Valentina tomó el volumen con reverencia, sus dedos trazando las letras doradas de la tapa gastada. Por primera vez, una pequeña sonrisa tocó sus labios, tan breve y delicada que Diego casi pensó haberla imaginado. Esa noche, algo cambió de forma imperceptible en el aire entre ellos. Diego no fue directamente a la butaca cuando entraron en el cuarto, sino que permaneció de pie, indeciso, cerca de la cómoda. Valentina, por su parte, no corrió hacia la cama como en las noches anteriores, sino que se quedó junto a la ventana, mirando la luna llena. El silencio ya no era tan pesado, cargado ahora de una curiosidad mutua que empezaba a florecer. Diego reunió por fin el valor para hacer la pregunta que lo atormentaba desde la boda. ¿Por qué te escondías? ¿Por qué el velo tan espeso? Valentina se volvió lentamente, la mano subiendo de forma inconsciente para tocar la cicatriz de su rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no terminaban de caer, y Diego se arrepintió de inmediato de haber preguntado. Pero entonces, con una voz tan baja que era casi un soplo, habló por primera vez. Porque nadie quiere mirar lo que está roto. Las palabras golpearon a Diego en el pecho, dejándolo sin aire. Había tanto dolor concentrado en esa frase simple, tanto sufrimiento acumulado que apenas podía comprenderlo. Caminó lentamente hacia ella, deteniéndose a una distancia respetuosa pero lo bastante cerca como para que pudiera ver la sinceridad en sus ojos. No estás rota, dijo con una firmeza que sorprendió a ambos. Estás marcada, que es completamente diferente. Las marcas cuentan historias de supervivencia. Valentina alzó la mirada, las lágrimas por fin deslizándose por sus mejillas, y en ese momento algo fundamental cambió entre ellos. No era amor aún, pero era el comienzo de algo precioso, comprensión mutua. Dos almas heridas reconociendo el dolor de la otra, dos corazones solitarios encontrando eco en territorio desconocido. Diego extendió la mano con titubeo, y después de un instante que pareció eterno, Valentina colocó su pequeña y temblorosa mano en la de él. El primer contacto voluntario entre ambos envió ondas de calor inesperado por sus brazos. La mañana siguiente trajo una ligereza inédita a la mansión Herrera, como si el aire se hubiese vuelto más fácil de respirar durante la noche. Diego despertó en la butaca con el cuerpo adolorido pero el corazón extrañamente liviano, el recuerdo de la mano de Valentina en la suya aún calentándole la piel. Ella ya estaba despierta cuando él abrió los ojos, sentada junto a la ventana con el libro que él le había dado, y la luz del amanecer creando un halo dorado alrededor de su figura. Por primera vez, no desvió la mirada cuando él se movió, sino que le ofreció una leve inclinación de cabeza a modo de saludo. Diego sintió algo extraño en el pecho, una sensación de esperanza que hacía mucho no experimentaba. Se preparó para salir como siempre, pero al llegar a la puerta dudó y se volvió hacia ella. Hoy volveré para el almuerzo. Quizá podamos comer juntos de verdad, no en extremos opuestos de la mesa. Valentina alzó los ojos del libro, con la sorpresa reflejada en el rostro, antes de asentir con lo que parecía ser el inicio de una sonrisa. El trabajo de ese día pasó volando. Diego se descubrió distraído y comprobando constantemente la posición del sol en el cielo. Los peones notaron el cambio en su comportamiento. El patrón, normalmente duro como la piedra, ahora parecía más ligero, menos irritable ante pequeños errores.
Cuando por fin llegó el mediodía, Diego galopó de regreso a casa con una urgencia que no lograba explicarse del todo. Encontró a Valentina esperándolo en el comedor, con un vestido celeste que realzaba el color de sus ojos. Se había recogido el cabello en una trenza suelta que caía sobre el hombro, con algunos mechones rebeldes enmarcando su rostro. La mesa, antes tan grande e intimidante, había sido reorganizada por Carmen para que solo 2 sillas quedaran cerca una de la otra. Diego se sentó, nervioso como un muchacho en su primera cita, buscando palabras para iniciar una conversación que no sonara forzada ni torpe. ¿Cómo pasaste la mañana?, preguntó al fin, sirviendo agua para ambos. Valentina observó el movimiento de sus manos antes de responder, la voz aún baja pero más firme que la noche anterior. Leí el libro que me diste. Tu madre tenía buen gusto. A Diego se le apretó el pecho con la mención a su madre, pero era un dolor diferente ahora, mezclado con algo dulce. ¿La recuerdas?, continuó Valentina, con los ojos mostrando curiosidad genuina. Era la primera vez que ella iniciaba una conversación, que mostraba interés por conocerlo, y Diego se descubrió queriendo contarlo todo, abrir todas las puertas cerradas de su alma. Habló de la madre a la que apenas conoció, de cómo don Herrera había enterrado todas sus cosas y prohibido mencionar su nombre. Contó la soledad de crecer en una casa llena de riquezas pero vacía de afecto, y cómo aprendió a ser duro porque la gentileza se veía como debilidad. Valentina escuchaba con atención absoluta, los ojos anegados de compasión. Cuando terminó, ella extendió la mano sobre la mesa, rozando levemente los dedos de él en un gesto de consuelo silencioso. Yo entiendo la soledad, dijo suavemente. Mi historia no es tan distinta. Y entonces, por primera vez, Valentina empezó a compartir su propio dolor. Contó el accidente cuando tenía 12 años, una caída del caballo que le dejó la cicatriz y casi le quitó la vida. Habló de cómo, tras la recuperación, la gente comenzó a mirarla distinto, con lástima o incomodidad. Describió cómo su propia familia empezó a esconderla en los eventos sociales, temiendo que su apariencia perjudicara las posibilidades de buen matrimonio de sus hermanas menores. Diego sentía crecer la rabia dentro de sí con cada palabra, rabia hacia quienes habían herido a aquella mujer delicada y fuerte a la vez. Mi padre me amaba, continuó Valentina, con la voz ligeramente trémula, pero sentía vergüenza de mí. Nunca lo dijo con palabras, pero lo veía en sus ojos cada vez que apartaba la mirada de mi cicatriz. Una lágrima le resbaló por la mejilla, siguiendo exactamente el camino de la marca que tanto la avergonzaba. Cuando surgió la propuesta de matrimonio contigo, pareció aliviado, como si al fin hubiera encontrado una solución para el problema que yo representaba. Diego no pensó, actuó por instinto. Se levantó y se arrodilló junto a su silla. Tomó sus manos entre las suyas, obligándola a mirarlo a los ojos. Tú no eres un problema. Nunca lo fuiste. Y cualquiera que no pueda ver más allá de una cicatriz es demasiado ciego para merecer conocer a la persona que hay detrás. Las palabras salieron con una intensidad que sorprendió a ambos, cargadas de una verdad que Diego ni sabía que sentía hasta pronunciarla. Entonces Valentina rompió a llorar de verdad. Sollozos sacudían sus delicados hombros mientras años de dolor y rechazo por fin encontraban salida. Diego la atrajo a sus brazos sin pensarlo, abrazándola mientras liberaba todo aquel sufrimiento guardado. Ella se aferró a él como si fuese lo único sólido en un mundo que siempre la había hecho sentirse invisible o indeseada. Permanecieron así largos minutos, la comida enfriándose sobre la mesa, el mundo exterior dejando de existir. Cuando Valentina por fin se apartó, sus ojos estaban enrojecidos pero más livianos, como si un peso se hubiese desprendido de sus hombros. Diego secó sus lágrimas con delicadeza, el pulgar trazando suavemente el camino de la cicatriz con reverencia en lugar de repulsión. Los dos fuimos quebrados por personas que debieron protegernos, dijo en voz baja. Pero quizá podamos sanarnos juntos. No tiene que ser hoy ni mañana, pero, con el tiempo. Valentina asintió y, por primera vez desde que se conocieron, sonrió de verdad, una sonrisa que iluminó todo su rostro e hizo que el corazón de Diego se desbocara de una forma completamente nueva y aterradora. Las semanas siguientes transformaron la mansión Herrera de mausoleo silencioso en algo que empezaba a parecer un hogar. Diego comenzó a volver más temprano del trabajo, ansioso por los momentos que compartía con Valentina en la biblioteca o en el jardín. Descubrió que ella tenía un talento extraordinario para cuidar plantas.
sus manos delicadas devolvían la vida a parterres abandonados hacía años. Los rosales volvieron a florecer bajo sus cuidados atentos, llenando el aire con fragancias dulces que parecían celebrar el cambio que ocurría dentro de aquellas paredes. La señora Carmen lo observaba todo con lágrimas en los ojos, viendo por fin alegría donde antes solo había obligación. Diego empezó a sonreír más, las líneas duras de su rostro se suavizaban cuando Valentina entraba en la sala. Ella, por su parte, hablaba cada vez más, su voz ganaba confianza con cada día al lado de alguien que realmente la escuchaba. Una tarde, Diego llegó a casa cargando una caja misteriosa que escondía a su espalda. Valentina estaba arreglando flores en un jarrón cuando él entró, y el sol de la tarde creaba reflejos dorados en su cabello suelto. Ella se volvió al oír sus pasos, la curiosidad danzando en sus ojos al notar que él ocultaba algo. Diego se sintió de pronto nervioso, como un muchacho intentando impresionar a una chica por primera vez. Trajo la caja al frente y se la ofreció con una sonrisa tímida que ella nunca había visto en su rostro. «Pensé en ti cuando vi esto en la ciudad», dijo, con palabras más suaves de lo que pretendía. Valentina abrió la caja con manos trémulas y reveló un vestido del color del cielo al atardecer, bordado con flores delicadas que recordaban a las que cultivaba en el jardín. Era la primera vez que alguien le regalaba algo pensando verdaderamente en ella, elegido con cuidado y atención. Las lágrimas llenaron los ojos de Valentina mientras sostenía la tela suave contra el pecho. Diego entró en pánico por un instante, temiendo haber hecho algo mal, pero entonces ella alzó el rostro y él vio que eran lágrimas de felicidad. «Es hermoso», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Nadie nunca». No logró terminar la frase, pero Diego lo entendió a la perfección. Se acercó y enjugó una lágrima con el pulgar, como se había vuelto su gesto característico. «Mereces cosas bonitas, Valentina. Mereces ser vista y celebrada, no escondida». Las palabras salieron cargadas de una intensidad que sorprendió a ambos. Algo cambiaba entre ellos a cada momento compartido, una corriente invisible que los acercaba más y más. Diego se descubrió queriendo rozar su rostro, pasar los dedos por su cabello, pero aún mantenía el respeto por la fragilidad que reconocía en ella y en sí mismo. Esa noche, Valentina bajó a cenar con el vestido nuevo y a Diego se le escapó el aire de los pulmones. Estaba radiante, el color realzaba el tono de su piel y hacía brillar sus ojos como estrellas. Por primera vez, no había vergüenza en su postura, sino una confianza frágil que comenzaba a florecer. Carmen sirvió la cena con una sonrisa aprobatoria, notando cómo los dos apenas podían apartar la mirada el uno del otro. La conversación fluyó de manera natural entre ellos, con risas ocasionales que puntuaban historias compartidas y descubrimientos mutuos. Diego habló de sus travesuras de niño, antes de que su padre endureciera por completo su corazón. Valentina reveló su sueño de tener un pequeño invernadero donde cultivar plantas raras y medicinales. Cada revelación los acercaba más, construyendo un puente sólido donde antes había solo un abismo de desconocimiento y miedo. Después de la cena, Diego la invitó a caminar por el jardín bajo las estrellas. La noche estaba perfecta, fresca pero no fría, con la luna llena iluminando el sendero entre los parterres floridos. Caminaron lado a lado, con los dedos rozándose de vez en cuando de una manera que no parecía accidental. Valentina se detuvo junto a un jazmín que había plantado días atrás, inhalando su perfume con los ojos cerrados. Diego la observaba como si la viera por primera vez, maravillado con cada detalle que descubría, la forma en que sonreía cuando creía que él no miraba, el modo delicado en que tocaba los pétalos, la luz que parecía emanar de ella cuando estaba verdaderamente feliz. Valentina, la llamó suavemente, haciéndola volverse hacia él. La luz de la luna bañaba su rostro, transformando la cicatriz en una línea plateada que solo añadía carácter a su belleza. Diego dio un paso adelante, acortando la distancia entre ambos, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. «Necesito confesarte algo», dijo Diego, con la voz ronca de emoción. «Cuando nos casamos, estaba lleno de rabia y amargura. Creí que sería una prisión, una sentencia que tendría que cumplir por el resto de mi vida». Valentina lo miraba con los ojos muy abiertos, conteniendo el aliento a la espera del resto. «Pero tú lo cambiaste todo. Trajiste luz a una casa que llevaba años muerta. Me trajiste luz a mí». Extendió la mano y rozó suavemente su rostro, el pulgar trazando la cicatriz con reverencia. No sé cuándo ocurrió exactamente,
pero en algún momento entre las conversaciones y los silencios compartidos, me enamoré de ti. Completamente. Desesperadamente. Valentina dejó escapar un sollozo, sus manos subieron para cubrirla de él contra su mejilla. Yo también, susurró, con la voz trémula pero segura. Desde el momento en que me abrazaste en el almuerzo, cuando vi que realmente me veías. Me enamoré del hombre gentil escondido detrás de todos esos muros. Diego sonrió, una alegría pura inundó su pecho y, lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, se inclinó hasta que sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de promesas de un futuro que, por fin, valía la pena esperar. La felicidad que Diego y Valentina encontraron el uno en el otro parecía un sueño del que ninguno quería despertar. Las mañanas comenzaban con café en el porche, contemplando el amanecer sobre las montañas lejanas. Diego enseñaba a Valentina a montar correctamente, sus manos firmes la guiaban con paciencia infinita mientras ella superaba el miedo dejado por el accidente de la infancia. Ella, a su vez, le mostraba cómo hallar belleza en las pequeñas cosas, una flor que se abre, el canto de los pájaros al atardecer, el sabor del pan recién horneado. La butaca del dormitorio permanecía vacía ahora. Diego por fin compartía la cama con su esposa, abrazándola por las noches mientras ella descansaba la cabeza en su pecho. La señora Carmen comentaba que la mansión por fin tenía alma, que las paredes parecían sonreír con la alegría de los jóvenes dueños. Pero como toda tormenta, las nubes negras se acumulaban en el horizonte, invisibles pero acercándose inexorablemente. Don Herrera regresó de viaje en una tarde lluviosa de agosto, su carruaje llegando sin previo aviso. Diego estaba en la biblioteca con Valentina, leyendo poesía en voz alta mientras ella bordaba flores en un pañuelo. La puerta se abrió bruscamente, don Herrera entró con su presencia dominante que de inmediato succionó toda la ligereza del ambiente. Sus ojos recorrieron la escena con clara desaprobación, notando la cercanía de ambos, las manos entrelazadas, las sonrisas que murieron al instante. Diego sintió a Valentina tensarse a su lado, y se colocó instintivamente entre ella y la mirada severa de su padre. «Veo que te has olvidado del propósito de este matrimonio», dijo don Herrera con una voz helada como el hielo. Esta unión era un acuerdo comercial, no un romance de novela barata. Las palabras cayeron como latigazos, cada sílaba cargada de desprecio y decepción que Diego conocía demasiado bien. «El acuerdo se cumplió», respondió Diego, manteniendo la voz firme pese al temblor interior. «Nos casamos tal como exigiste. Lo que ocurre entre mi esposa y yo no es asunto tuyo». Era la primera vez que Diego desafiaba abiertamente a su padre, y el shock fue visible en el rostro del hombre mayor. Don Herrera dio 2 pasos amenazantes hacia ellos, la mandíbula apretada en una furia contenida. Valentina se levantó con rapidez, manteniéndose cerca de Diego pero evitando la mirada de don Herrera. El viejo hacendado la examinó con ojos críticos y crueles. El labio se le curvó en una sonrisa desagradable. «Ya entiendo. Te has apiadado de la pobrecita Marcada. Qué noble de tu parte, hijo». El veneno de sus palabras hizo que Valentina retrocediera como si la hubieran golpeado. Diego sintió hervir la rabia en sus venas, una furia protectora que nunca había experimentado. «Vete de aquí», dijo Diego, la voz baja pero cargada de una peligrosa autoridad. «Ahora». Don Herrera rió, un sonido sin humor que resonó en las paredes de la biblioteca. «Esta es mi casa, muchacho. Yo construí cada centímetro mientras tú aún te chupabas el dedo». Pero Diego no retrocedió, colocándose con firmeza entre su padre y Valentina. «Y yo heredé cada centímetro cuando firmaste los documentos de traspaso en mi cumpleaños. Legalmente, esta casa es mía desde hace 3 años. Eres un invitado aquí, y estás siendo extremadamente maleducado con la señora de esta casa». La verdad de aquellas palabras golpeó a don Herrera como un balde de agua fría. En su arrogancia, había olvidado que ya había transferido oficialmente la propiedad a su hijo. Diego vio el momento exacto en que su padre comprendió que había perdido el control absoluto que siempre ejerció. Era aterrador y liberador a la vez. Don Herrera se recompuso con rapidez, alisando el saco con manos que temblaban levemente de rabia contenida. «Te vas a arrepentir de elegir a esa mujer por encima de tu propia familia», dijo con voz fría. «Cuando pase el encantamiento y despiertes cada día junto a ese rostro marcado por el resto de tu vida, entenderás que yo tenía razón». Se volvió para irse, pero Diego lo detuvo con palabras que nacieron del fondo de su alma transformada.
de lo único de lo que me arrepentiría sería de dejarla ir. Valentina vale más que todo tu imperio de oro y piedra. Ella me enseñó a ser humano de nuevo, algo que tú nunca supiste ser. Don Herrera se detuvo en el umbral, la espalda rígida de indignación. Entonces ya has elegido, dijo al fin. No vuelvas arrastrándote cuando la realidad destruya tus fantasías románticas. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo que pareció sellar algo definitivo entre padre e hijo. Apenas se quedaron solos, Valentina se desplomó, las rodillas le cedieron bajo el peso de las crueles palabras que don Herrera había lanzado como cuchillos. Diego la sostuvo antes de que cayera, abrazándola con fuerza mientras los sollozos sacudían su cuerpo. Él tiene razón, lloraba contra su pecho. Estoy marcada, estoy rota. Te cansarás de mí, verás que tenía razón. Diego sostuvo su rostro entre las manos, obligándola a mirarlo a los ojos, que brillaban con lágrimas no derramadas. Escúchame bien, Valentina Herrera. Eres lo más precioso que me ha pasado en la vida. Ese hombre está equivocado en todo, siempre lo estuvo. La única fantasía sería imaginar que podría ser feliz sin ti. Besó su frente, sus mejillas, los surcos húmedos que dejaban las lágrimas. Superaremos esto juntos. Ya no tiene poder sobre nosotros. Valentina se aferró a él como si fuese lo único sólido en un mundo empeñado en desmoronarse, y Diego juró en silencio que protegería aquel amor con todo lo que tenía, sin importar el precio que tuviera que pagar. Los días siguientes al enfrentamiento con don Herrera fueron tensos, pero también reveladores. Diego notó cómo Valentina luchaba contra las palabras venenosas que habían sido plantadas en su mente, la inseguridad volviendo a acechar sus ojos. Pasaba horas en el jardín, cuidando las plantas con una intensidad casi desesperada, como si pudiera arrancar las malas hierbas de sus propias dudas junto con las de la tierra. Diego la observaba desde la ventana, con el corazón apretado al ver sufrir a la mujer que amaba por palabras que nunca debieron haber sido dichas. Sabía que necesitaba hacer algo más que simples declaraciones de amor, debía mostrarle, con acciones, que su valor no residía en una piel sin marcas ni en la aprobación de hombres crueles. Aquella noche, mientras cenaban bajo un silencio pesado, Diego tomó una decisión que lo cambiaría todo. No permitiría que el veneno de su padre destruyera la felicidad que habían construido con tanto cuidado y valentía. A la mañana siguiente, Diego despertó a Valentina con un beso suave y una petición misteriosa, que se arreglara para un viaje. Confundida pero confiada, ella obedeció, vistiendo uno de los vestidos sencillos que a él tanto le gustaba verla usar. Tomaron café rápidamente y partieron en un carruaje. Diego se negó a revelar el destino a pesar de sus preguntas curiosas. El viaje duró casi 2 horas, atravesando campos verdes y pequeñas colinas, hasta llegar a una ciudad vecina que Valentina nunca había visitado. Diego la guió por la calle principal, sus manos entrelazadas con firmeza, hasta detenerse ante un edificio elegante con un letrero que decía Estudio Fotográfico Martínez. Valentina abrió los ojos de par en par, comprensión y pánico se mezclaron en su rostro. Diego sostuvo sus manos con firmeza, obligándola con gentileza a mirarlo a los ojos. Confía en mí, dijo simplemente, y algo en la sinceridad absoluta de su voz hizo que Valentina asintiera, pese al miedo que aceleraba su corazón. El fotógrafo, el señor Martínez, era un hombre mayor de sonrisa amable y ojos que habían visto muchas historias a través de sus lentes. Saludó a la pareja con calidez, sin mostrar reacción alguna al ver la cicatriz de Valentina, tratándola con el mismo respeto que a cualquier otra clienta. Diego explicó lo que quería, retratos de ella, muchos, capturando su belleza real sin velos ni sombras que ocultaran nada. Valentina comenzó a protestar, pero Diego posó un dedo suavemente sobre sus labios. Necesitas ver lo que yo veo. Necesitas entender que no hay nada que esconder, solo una historia hermosa de supervivencia que celebrar. El señor Martínez asintió con aprobación, mientras ya colocaba sus cámaras y ajustaba la luz. Valentina estaba rígida de nerviosismo cuando la guiaron frente al telón de fondo, pero Diego permaneció a su lado, susurrándole palabras de aliento y haciéndola reír con anécdotas tontas hasta que empezó a relajarse. A medida que la sesión avanzaba, ocurrió algo mágico. Valentina empezó a olvidarse de la cámara, perdiéndose en las palabras de amor que Diego le susurraba entre fotografía y fotografía. El señor Martínez trabajaba en silencio, capturando momentos de pura verdad, la forma en que ella sonreía cuando Diego la hacía reír, la vulnerabilidad en sus ojos cuando él tocaba su rostro,
la fuerza silenciosa que emanaba cuando por fin se permitió ser vista por completo. Diego pidió entonces tomas juntos, y el fotógrafo captó la conexión entre ellos, la manera en que se miraban como si fueran las únicas dos personas en el mundo. Hubo una foto en particular que haría llorar a Valentina después. Diego besando delicadamente su cicatriz mientras ella cerraba los ojos, una imagen de pura aceptación y amor que trascendía cualquier noción superficial de belleza. Cuando la sesión terminó, Valentina estaba emocionalmente exhausta, pero había una luz en sus ojos que no existía cuando llegaron. Las fotografías estarán listas en una semana, informó el señor Martínez mientras los acompañaba a la puerta. Pero puedo asegurarles que serán las más bellas que he producido. No por técnica, sino por la verdad que capturan. Diego agradeció con calidez, pero antes de salir Valentina se volvió hacia el fotógrafo con voz trémula. ¿Por qué usted no? ¿Por qué no le importó? Se llevó la mano a la cicatriz sin terminar la frase. El anciano sonrió con una gentileza paterna. Querida mía, llevo 50 años mirando a través de lentes, aprendiendo a ver más allá de la superficie. Las marcas que cargamos, en la piel o en el alma, no nos definen. Es como las llevamos lo que revela quiénes somos de verdad. Señaló a Diego. Y el amor en los ojos de este hombre cuando te mira me dice todo lo que necesito saber sobre tu verdadera belleza. Valentina no pudo contener las lágrimas, pero eran lágrimas de sanación, de algo roto por dentro que por fin comenzaba a recomponerse. De regreso a casa, Valentina iba callada, pero era un silencio distinto, contemplativo en lugar de pesado. Cuando por fin habló, su voz estaba llena de emoción. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué es tan importante para ti que yo me vea diferente? Diego tiró de las riendas y detuvo el carruaje a mitad del camino. Se volvió hacia ella y tomó sus manos entre las suyas. Porque te amo, Valentina. No a pesar de tu cicatriz, no ignorándola, sino que te amo por completo, incluyendo cada parte de ti que el mundo intentó hacerte odiar. Le acarició el rostro con infinita ternura. Y porque mereces mirarte al espejo y ver lo que yo veo, una mujer fuerte, hermosa y valiente que sobrevivió y floreció a pesar de todo lo que intentaron hacer para disminuirte. Valentina se lanzó a sus brazos, abrazándolo con una fuerza que le robó el aliento. Te amo, susurró contra su cuello. Más de lo que las palabras pueden expresar. Me salvaste de una prisión que yo misma construí. Diego besó su cabello, con el corazón desbordado de gratitud por aquella mujer extraordinaria que el destino, disfrazado de obligación, había puesto en su camino. Permanecieron así largos minutos, abrazados en medio del camino polvoriento, mientras el sol de Colorado se hundía en el horizonte pintando el cielo de dorado y rosa, como si el propio universo celebrara el amor que por fin había encontrado su camino a través de la oscuridad. La semana que siguió fue de paz serena. Diego y Valentina se sumergían cada vez más hondo en el amor que habían descubierto. Reían más, conversaban hasta altas horas de la noche sobre sueños y planes para el futuro. Valentina empezó a dibujar proyectos para el invernadero que deseaba construir, y Diego prometió que comenzarían la obra en cuanto llegara el otoño. Las fotografías llegarían en 2 días, y Valentina admitió estar ansiosa y curiosa por ver cómo la había capturado el lente del señor Martínez. La señora Carmen comentaba que nunca había visto la casa tan llena de vida, los pasillos resonando con risas donde antes solo había silencio opresivo. Pero, como toda calma, esta precedía una tormenta aún mayor. Don Herrera no había abandonado la región como esperaban, y su ausencia silenciosa era más amenazante que cualquier confrontación directa. Diego sentía el peso de algo terrible acercándose, pero intentaba apartar los pensamientos sombríos para no preocupar innecesariamente a Valentina. La mañana que lo cambiaría todo, Diego estaba en los establos revisando los caballos cuando uno de los peones llegó corriendo, el rostro pálido de terror. La familia Mendoza había enviado un mensaje urgente. Don Herrera estaba en su propiedad, amenazando a don Ricardo con consecuencias devastadoras si no deshacían el matrimonio de inmediato. A Diego se le hundió el estómago al comprender la gravedad de la situación. Su padre tenía poder e influencia suficientes para destruir por completo los Mendoza, dejándolos no solo sin tierras sino endeudados por generaciones. Corrió de regreso a la mansión y encontró a Valentina regando las flores del jardín, completamente ajena al peligro que los rodeaba. Cuando vio su expresión, la sonrisa se le apagó en los labios. ¿Qué ocurrió?, preguntó con voz trémula, sintiendo ya que algo terrible se avecinaba. Diego la abrazó con fuerza,
respirando su perfume de lavanda como si fuese la última vez, antes de contarle la amenaza que pendía sobre sus cabezas. «Tengo que ir», dijo Diego, dirigiéndose ya a los establos para preparar su caballo. Valentina lo siguió, aferrándole el brazo con fuerza. «No, te hará daño, destruirá todo lo que hemos construido». El pánico en su voz le partía el corazón a Diego, pero sabía que no tenía elección. Sostuvo su rostro entre las manos, memorizando cada detalle como si pudiera llevárselo consigo a la batalla que se avecinaba. «Volveré contigo. Lo prometo. Pero no puedo permitir que tu padre pague por mi amor. No puedo dejar que mi felicidad destruya su vida». Valentina lloró, aferrándose a él, pero comprendiendo la necesidad de lo que debía hacer. «Entonces iré contigo. Juntos somos más fuertes». Diego negó con firmeza. «No puedo arriesgarte así. Necesito que te quedes aquí, segura. Por favor, Valentina. Confía en mí». La besó con desesperación y amor mezclados, saboreando sus labios como si pudiera guardar ese instante para siempre. La cabalgata hasta la hacienda de los Mendoza fue la más larga de la vida de Diego. Cada golpe de los cascos contra el suelo retumbaba como un tambor de guerra. Al llegar, encontró a don Herrera en el despacho de don Ricardo, el hombre mayor encorvado bajo el peso de las amenazas que estaban siendo proferidas. La escena se detuvo cuando Diego entró, su presencia llenando la sala con una autoridad que sorprendió incluso a su padre. «Basta», dijo Diego con voz de acero. «Esto termina ahora». Don Herrera se volvió con una sonrisa cruel en los labios, como si hubiese estado esperando ese momento. «Ah, el caballero viene a salvar a sus campesinos. ¡Qué noble! Pero no tienes idea del poder que estoy dispuesto a usar para corregir el error en que te has convertido». Diego dio un paso al frente, encarando al hombre al que alguna vez llamó padre pero que ahora veía claramente como el tirano que siempre fue. «Puedes intentar destruir a los Mendoza, pero lucharé contra ti con cada recurso que tengo. Y tenemos los mismos recursos, ¿recuerdas? Tú me transferiste todo». Don Herrera rió, aunque en su voz se coló una nota de incertidumbre. «No tendrías el valor de ir contra tu propia familia, contra tu propio padre». Algo se quebró dentro de Diego. La última cadena que lo ataba a la lealtad filial por fin se rompía. «Dejaste de ser mi padre en el momento en que intentaste destruir a la mujer que amo. La familia no hiere a quien debería proteger. La familia no usa el poder para aplastar a los más débiles. Tú me enseñaste a ser duro, cruel, sin corazón. Pero Valentina me enseñó que hay fuerza en la gentileza, coraje en la vulnerabilidad». Su voz creció, llena de convicción. «Así que aquí está mi propuesta. Dejas en paz a los Mendoza, dejas en paz mi matrimonio, o usaré todo mi poder para asegurar que cada persona en 3 condados sepa exactamente qué clase de hombre eres. Cada negocio sucio, cada acuerdo deshonesto, cada vez que aplastaste a alguien por puro placer». Don Herrera palideció, dándose cuenta de que había subestimado por completo la transformación de su hijo. El silencio que siguió fue denso como la neblina de la mañana. Don Ricardo observaba el intercambio con los ojos abiertos de par en par, sin poder creer que por fin alguien se enfrentaba al poderoso don Herrera. Diego mantuvo la mirada firme, sin parpadear, demostrando que no estaba faroleando. Finalmente, don Herrera retrocedió. El orgullo herido era visible en cada línea de su rostro. «Te arrepentirás de esto. Cuando ella te deje, cuando el hechizo se rompa, te darás cuenta de que lo desperdiciaste todo por nada». Diego sonrió, pero fue una sonrisa triste, la de quien por fin comprende verdades fundamentales. El único desperdicio habría sido no haber amado con todo lo que soy. Valentina vale más que todo tu imperio, más que la aprobación o la aceptación. Ella me dio algo que tu dinero jamás podría comprar, una razón para ser mejor de lo que tú me criaste para ser. Don Herrera se volvió bruscamente y salió de la sala con pasos pesados de derrota. En la puerta, se detuvo solo para decir: «Estás muerto para mí». A Diego le atravesó un dolor agudo en el pecho, pero también una extraña ligereza, como si cadenas invisibles al fin se hubieran roto. «Entonces que así sea. Porque por primera vez, estoy verdaderamente vivo». El golpe de la puerta al cerrarse resonó como el fin de un capítulo doloroso y el comienzo de otro, lleno de posibilidades infinitas construidas sobre el amor verdadero en lugar de la obligación y el miedo. Diego cabalgó de regreso a casa con el corazón más ligero que nunca, a pesar del dolor de haber perdido definitivamente a su padre.
La libertad que sentía era embriagadora, como si por fin pudiera respirar por completo tras una vida entera conteniendo el aliento. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de colorado con tonos de naranja y púrpura que parecían celebrar su victoria. Cuando la mansión apareció en el horizonte, vio a Valentina corriendo por el camino de entrada, levantándose las faldas mientras corría a su encuentro. Había esperado en el porche toda la tarde, negándose a entrar hasta que él volviera sano y salvo. Diego desmontó antes incluso de que el caballo se detuviera por completo y corrió los últimos metros hasta ella. Chocaron en un abrazo que les cortó la respiración. Valentina sollozaba de alivio contra su pecho mientras se la hacía girar en el aire. «Volviste», repetía entre lágrimas. «Prometí que volvería», respondió él, besándole el rostro una y otra vez. Cada beso una afirmación de que estaban juntos y nada podría separarlos. Esa noche, después de contarle a Valentina todos los detalles del enfrentamiento, Diego la llevó al dormitorio donde la esperaba una sorpresa. Las fotografías habían llegado mientras él estaba fuera, y la señora Carmen las había dispuesto cuidadosamente sobre la cama. Valentina se detuvo en la entrada, con las manos cubriéndose la boca en un shock absoluto. Había al menos 20 fotografías esparcidas, cada una capturando un momento distinto de aquella sesión transformadora. Diego observó su rostro mientras ella se acercaba lentamente y tomaba la primera imagen con manos temblorosas. Era un retrato de ella sonriendo, la luz capturando a la perfección la belleza genuina que irradiaba cuando era feliz. La cicatriz estaba allí, visible y clara, pero de algún modo no era lo primero que veían los ojos. Se veía la alegría, la vida, la fuerza silenciosa que emanaba de ella. Valentina pasó de fotografía en fotografía, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas mientras se veía a sí misma a través de los ojos del amor por primera vez. «¿Así es como me ves?», preguntó con la voz quebrada, sosteniendo la foto en la que Diego besaba su cicatriz. Diego la abrazó por detrás, apoyando el mentón en su hombro mientras miraban las fotografías juntos. «Cada día, a cada instante. Eres la criatura más hermosa que ha existido, Valentina». Tomó una fotografía en particular, una en la que ella miraba directamente a la cámara con expresión vulnerable pero valiente. «Esta es mi favorita. ¿Sabes por qué?». Valentina negó con la cabeza, incapaz de hablar a través de las lágrimas. «Porque captura exactamente el momento en que decidiste ser valiente, cuando elegiste confiar en mí y permitir que te vieran. Es el momento en que empezaste a sanar de años de oscuridad». La giró con suavidad para mirarla de frente y le secó las lágrimas con los pulgares. «Quiero que cuelgues estas fotografías por toda la casa. Quiero que cada persona que entre aquí vea a la mujer extraordinaria que eres. No más velos, no más escondites. Solo tú, en toda tu gloria imperfecta y absolutamente perfecta». Valentina rió entre lágrimas, un sonido de alegría pura que llenó el cuarto como música. Los meses que siguieron fueron los más felices que aquella mansión había presenciado. Diego contrató constructores para levantar el invernadero con el que Valentina soñaba, y ella pasaba horas allí cultivando flores raras y plantas medicinales. Las fotografías fueron enmarcadas y colgadas por toda la casa, declaraciones silenciosas de amor y aceptación que hacían sonreír a cada visitante. Don Ricardo visitaba con frecuencia. La relación entre él y su hija se curaba lentamente ahora que ya no había vergüenza entre ellos. Le pidió perdón por las veces que la hizo sentirse menos que perfecta, con lágrimas de arrepentimiento brillando en sus ojos envejecidos. Valentina lo perdonó, comprendiendo que él también había sido prisionero de las expectativas crueles de una sociedad que valoraba las apariencias por encima de la esencia. La ciudad empezó a hablar de la pareja que había desafiado todas las convenciones, algunos con desaprobación pero muchos con admiración secreta por el coraje que demostraban. Diego expandió los negocios con justicia en lugar de crueldad, y pronto la hacienda Herrera se hizo conocida no solo por su prosperidad, sino por la bondad de sus dueños. La primavera siguiente, Valentina descubrió que estaba esperando un hijo. La noticia llenó a Diego de una alegría tan intensa que la alzó y dio vueltas hasta que ella le rogó que se detuviera, riendo hasta quedarse sin aliento. Pasaban horas imaginando cómo sería el bebé, si tendría los ojos de ella o el cabello de él, si sería valiente o gentil, o ambas cosas. Valentina tenía un único temor que confesó una noche mientras Diego acariciaba su vientre a un plano. ¿Y si nuestro hijo nace con alguna marca? ¿Y si el mundo es cruel como lo fue conmigo?
Diego besó su frente y luego sus labios antes de responder con convicción absoluta. Entonces le enseñaremos que las marcas son historias, no vergüenzas. Que la verdadera belleza está en el valor de ser exactamente quien eres. Y, sobre todo, le enseñaremos que el amor verdadero ve con el corazón, no solo con los ojos. Valentina apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón, sabiendo que cualquier niño criado con tanto amor estaría bendecido más allá de toda medida. La cicatriz de su rostro ya no dolía al tocarla, se había transformado de fuente de vergüenza en símbolo de supervivencia y fortaleza. En verano, cuando el bebé por fin llegó, fue una niña perfecta y sana a la que llamaron Elena, en honor a la madre de Diego. La pequeña tenía los ojos castaños profundos de su madre y la sonrisa cálida que Diego por fin había aprendido a dar. La mansión se llenó de risas infantiles y del taconeo de pequeños pies corriendo por pasillos que antes solo resonaban con silencio. Valentina floreció como madre, toda su capacidad de amar encontrando por fin un recipiente que la aceptaba incondicionalmente. Diego descubrió que ser padre era lo más aterrador y maravilloso que había experimentado. Cada momento con su hija era un regalo precioso. Se quedaban despiertos las noches en que Elena lloraba, turnándose para mecerla, susurrándole promesas de protegerla de todas las crueldades que ambos habían enfrentado. La señora Carmen bromeaba diciendo que la casa había pasado de mausoleo a paraíso en menos de 2 años, y que todo lo que necesitó fue un poco de amor verdadero para obrar el milagro. Años después, cuando Elena tuvo edad suficiente para preguntar por la cicatriz de su madre, Valentina la tomó en brazos y le contó la historia completa, de dolor y vergüenza, pero sobre todo de encontrar a alguien que vio belleza donde el mundo solo veía imperfección. Y cuando Elena trazó la cicatriz con sus diminutos dedos y dijo, «Es bonita, mamá», Valentina supo que el ciclo se había roto, que su hija crecería libre de las cadenas que la aprisionaron por tanto tiempo. Diego observaba madre e hija, con el corazón rebosante de gratitud por el día en que un velo cayó y reveló no solo un rostro, sino todo un futuro lleno de amor, redención y alegría que jamás imaginó posible en sus días más oscuros de soledad y amargura. 15 años después, el sol de la mañana bañaba la hacienda Herrera con luz dorada, iluminando los cambios extraordinarios que el tiempo había traído. La mansión, antes imponente y fría, ahora estaba rodeada de jardines exuberantes que Valentina había cultivado con amor a lo largo de los años. El invernadero que Diego construyó para ella se había ampliado 3 veces, convirtiéndose en un verdadero santuario botánico que atraía a visitantes de ciudades lejanas. Elena, ahora con 14 años, cabalgaba por los campos con la misma confianza que su padre tenía en su juventud, pero con la gentileza que aprendió de su madre. A su lado galopaban sus hermanos menores, Miguel, de 10, y las gemelas Sofía y Rosa, de 7. La hacienda resonaba con risas infantiles y la energía vibrante de una familia verdaderamente feliz. Diego observaba desde el porche, en las sienes comenzaban a asomar hebras plateadas, pero la sonrisa en su rostro era ahora permanente, marcas de alegría reemplazando las antiguas líneas de amargura. Valentina se acercó por detrás, lo abrazó por la cintura y apoyó la cabeza en su espalda, un gesto que habían repetido miles de veces a lo largo de los años y que nunca perdía su profundo significado. ¿Recuerdas aquel primer día?, preguntó Valentina suavemente, mirando a los hijos jugar. Diego se volvió para mirarla, aún maravillado con la mujer en la que se había convertido. La cicatriz seguía allí, claro, pero ahora era solo parte de un rostro al que él amaba más con cada día que pasaba. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue el día en que mi vida comenzó de verdad. Entrelazó sus dedos y la condujo al columpio de madera que habían instalado años atrás. Se sentaron juntos, balanceándose suavemente mientras contemplaban el mundo que habían construido. La hacienda prosperaba no solo en lo financiero, sino en reputación de justicia y bondad. Diego había transformado por completo el negocio, tratando a los empleados con respeto y pagando salarios dignos que escandalizaban a otros hacendados ricos. Valentina había creado un programa para enseñar a las mujeres de la región a cultivar plantas medicinales, dándoles independencia económica y propósito. Juntos, habían demostrado que éxito y compasión no son excluyentes, sino que se fortalecen mutuamente cuando se aplican con intención genuina. Elena cabalgó hasta el porche, desmontó con gracia natural y corrió a abrazar a sus padres. Había heredado la belleza de su madre y la determinación de su padre, convirtiéndose en una joven notable que no se intimidaba ante nada. «Mamá»,
Las rosas que me enseñaste a plantar están empezando a florecer, dijo con entusiasmo, los ojos brillando. Valentina sonrió y acarició el oscuro cabello de su hija. Eso es porque las cuidaste con paciencia y amor, mi querida. Las plantas responden al cuidado genuino, como las personas. Elena asintió, pero su expresión se volvió seria. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Valentina asintió, reconociendo el tono que Elena usaba cuando estaba por hacer una pregunta importante. En el pueblo hoy, escuché a unas mujeres cuchichear sobre tu cicatriz. Dijeron cosas feas. La mandíbula de Diego se tensó instintivamente, pero Valentina posó con calma la mano sobre la de él antes de responder a su hija. ¿Y qué sentiste cuando las escuchaste? Elena pensó un momento antes de responder. Sentí rabia por ellas. Pero también pena, porque es obvio que nunca han conocido a alguien verdaderamente valiente. El corazón de Valentina se hinchó de orgullo al oír las palabras de su hija, tan sabia para su edad. Siempre habrá personas que juzguen solo por la superficie, mi flor. Pero su opinión no define quiénes somos. Tu abuela y tu abuelo intentaron hacerme creer que yo era menos porque llevo una marca. Pero tu padre me mostró que las marcas son solo capítulos de nuestra historia, no la historia completa. Diego las atrajo a ambas a un abrazo, con el corazón rebosante de amor por aquellas dos mujeres extraordinarias. Y tú, Elena, estás escribiendo tu propia historia. Una historia de fuerza, compasión y coraje que aprende del pasado pero no está limitada por él. Miguel y las gemelas llegaron corriendo en ese momento. Sofía traía en brazos un gatito que habían encontrado en los establos. ¿Podemos quedarnos con él? Por favor, suplicaron a coro. Diego y Valentina se miraron con esa comunicación silenciosa que desarrollan las parejas de largo matrimonio, y ambos sonrieron. Claro que pueden, pero ustedes tres serán responsables de cuidarlo. Los niños estallaron en celebración y corrieron a la casa para preparar un rinconcito para el nuevo miembro de la familia. Por la tarde llegó una carruaje con don Ricardo, ahora de cabellos completamente blancos pero con los ojos aún brillantes de vida. Visitaba cada semana. La relación con su hija había florecido hermosamente después de que ambos se liberaran de las asfixiantes expectativas del pasado. Siempre traía pequeños obsequios para los nietos e historias de los viejos tiempos para compartir. ¿Cómo está mi niña más linda?, saludó, besando a Valentina en la frente. Ella abrazó al padre con calidez, esa relación restaurada siendo uno de los regalos más preciados que su camino le había brindado. Durante la cena, don Ricardo contó que había escuchado noticias sobre don Herrera. El viejo hacendado vivía solo en una propiedad más pequeña en otro estado, habiendo perdido la mayor parte de su fortuna en malos negocios tras alejar a su hijo. Dicen que a veces pregunta por ti, comentó don Ricardo con cautela, observando la reacción de Diego. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Los niños percibieron el cambio de atmósfera sin comprender del todo. Diego guardó silencio un largo momento, sentimientos complejos cruzándole el rostro como nubes pasando frente al sol. Lo perdoné hace mucho, dijo por fin, con voz serena pero cargada de emoción. No por él, sino por mí. Cargar con la rabia es como beber veneno esperando que muera el otro. Tomó la mano de Valentina sobre la mesa y entrelazó sus dedos. Mi padre me dio la vida, pero fuiste tú quien me enseñó a vivir de verdad. Él sembró semillas de dureza en mí, pero tú cultivaste jardines de amor que la sofocaron por completo. Miró alrededor de la mesa, cada rostro de sus hijos, el suegro que se había vuelto más padre que el propio, y finalmente la mujer que transformó su existencia de blanco y negro en colores vibrantes. Esta es mi familia ahora. No la en la que nací, sino la que elegí y construí. Y no cambiaría un solo momento de esta vida por todo el oro del mundo ni por la aprobación de quien nunca supo el significado del amor verdadero. Valentina apretó su mano, con lágrimas de gratitud brillándole en los ojos. Esa noche, cuando los niños se acostaron y la casa por fin quedó en silencio, Diego y Valentina se quedaron en el porche bajo las estrellas, exactamente como lo hacían hacía 15 años. ¿Crees que hicimos lo correcto? ¿Con los niños, con la hacienda, con todo?, preguntó Valentina. Diego la atrajo a sus brazos y besó la coronilla. Amor mío, mira a tu alrededor. Observa lo que construimos de un matrimonio que empezó sin amor, sin elección, sin esperanza. Transformamos obligación en devoción, miedo en coraje, oscuridad en luz. Sí, hicimos todo bien.
porque lo hicimos todo con amor. Y allí, bajo el cielo estrellado de Colorado, dos corazones que el destino unió y el amor transformó latían al unísono, una sinfonía perfecta de redención, aceptación y alegría que seguiría resonando a través de las generaciones venideras. Una historia viva de cómo el amor verdadero puede sanar hasta las heridas más profundas y transformar los comienzos más oscuros en finales absolutamente radiantes. Si historias como esta tocan tu corazón, suscríbete al canal. Aquí encontrarás narrativas que nos recuerdan lo que realmente importa, la bondad, la dignidad y las decisiones que tomamos. Cada semana, nuevas historias para inspirar, emocionar y hacernos reflexionar, sin prisa y con cuidado. Ven a caminar con nosotros, es gratuito, y puede que salgas de aquí un poco más ligero y más fuerte. Activa la campanita para no perderte los próximos capítulos.